Introducción. La crisis de 5 países del este y sudeste asiáticos, llamados tigres asiáticos, lleva a reevaluar el grado de vulnerabilidad y los mecanismos de reacción que hoy tienen los países latinoamericanos y caribeños. El modelo asiático había sido exitoso, medido tanto por los resultados económicos como por avances en el campo social, la reducción de la pobreza, los altos niveles de educación y una distribución relativamente igualitaria de los ingresos son una prueba de ello. Las economías, consideradas milagrosas, experimentaron un vuelco espectacular y se generó así entre las manifestaciones de la crisis estuvieron una abrupta salida de capitales de la región, la depreciación de las monedas y las contracciones del PIB. Nos enseña lecciones útiles para un mejor desempeño en el actual marco de internacionalización de las economías. Antecedentes de los tigres asiáticos. Los nuevos países industrializados o tigres del sudeste asiático constituyen un caso muy especial de desarrollo económico. Los primeros 4 fueron Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Estos países tomaron algunos elementos de la economía japonesa, apostaron al máximo ahorro y a la inversión, a una industria orientada principalmente a la exportación, a largas jornadas de trabajo y una fuerte disciplina laboral. Recibieron, sobre todo Taiwán y Corea del Sur, ayuda militar y financiera de los Estados Unidos. Estos países tienen en común su reducida superficie, por lo que no poseen abundantes recursos naturales para utilizarlos como materias primas, y no cuentan con combustibles, por lo que son importadores de petróleo. Los factores positivos para su desarrollo fueron su localización geográfica, por el fácil acceso a las vías marítimas para la exportación de sus productos, y la relativa cercanía entre ellos que favoreció las corrientes de capital. Por ejemplo, los fabricantes japoneses trasladaron sus fábricas a los países del sur para beneficiarse con los salarios más bajos. Crisis financiera de los tigres asiáticos. Historia. La crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. También conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó el 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denominó la primera gran crisis de la globalización, de cuyos efectos existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud de su impacto en la economía mundial. Indonesia, Corea del Sur y Tailandia fueron los países más afectados por la crisis. Países más afectados por la crisis asiática. Tailandia. Desde 1978 hasta el 2 de julio de 1997, el baht tailandés estaba fijado al dólar en una tasa de 25:1. Los días 14 y 15 de mayo de 1997, el baht fue golpeado por un ataque especulativo masivo. El boom económico tailandés se detuvo entre despidos masivos en el sector financiero, inmobiliario y de construcción. El baht se devaluó rápidamente y perdió la mitad de su valor, alcanzando su punto más bajo de 56 unidades por dólar en enero de 1998. La bolsa de valores de Tailandia cayó un 75% en 1995. Finance One, la compañía financiera más grande de Tailandia hasta entonces, colapsó. Indonesia. La crisis financiera de Indonesia se dio a raíz de la caída de la rupia. La crisis de la rupia empezó en julio y agosto de 1997, se intensificó en noviembre. Aunque el FMI intervino con un paquete de rescate de 23.000 millones de dólares, la rupia se hundía en medio del temor por las deudas de las corporaciones, ventas masivas de rupia y fuerte demanda de dólares. La inflación de la rupia y las subidas resultantes en los precios de los productos alimenticios llevaron a levantamientos en todo el país, en los cuales murieron más de 500 personas solo en Yakarta. Corea del Sur. El sector financiero estaba cargado con préstamos no rentables, pues sus grandes corporaciones estaban financiando expansiones agresivas. El exceso de deuda. Causas de la crisis.
La crisis se debió a tres manifestaciones importantes. La crisis se relacionó con el comportamiento del sector externo de estas economías, así como la naturaleza de los sistemas financieros y corporativos de las mismas. Depreciación del tipo de cambio nominal de economías afectadas. La reversión del flujo de capitales privados a la región que convirtieron en insostenibles los déficits. Pero el principal indicador de la crisis de los tigres asiáticos fue la aparición de un fuerte déficit en la cuenta corriente. Varios de los países habían desarrollado finanzas preocupantemente debilitadas, fuerte inversión en las altamente especulativas empresas de bienes inmobiliarios, financiándose mediante fuentes externas débilmente informadas o a través de créditos de instituciones financieras subreguladas. Otros enfoques de las causas de la crisis de los tigres asiáticos. Soros sostiene que la causa más inmediata de los problemas fue una alineación incorrecta de las monedas de la región, una alineación bastante rígida que puede ser identificada con un tipo de cambio fijo. Los desplomes suelen ser catastróficos. Según Víctor Sokov, la crisis del sudeste asiático es más financiera que de competitividad industrial y tecnológica. Entre los factores que llevaron a la crisis se pueden citar liberalización financiera, tasas altas y tipo de cambio estable, muy atractivo a la llegada de capitales especulativos y causa de la deuda externa cada vez más astronómica. Para el pensamiento liberal, la crisis se debió al capitalismo dirigido, la intervención perversa de los gobiernos de la región en la economía, marginando al mercado como aquel que asigna los recursos por excelencia y de manera más eficiente. Otros enfoques coinciden con las ineficaces políticas de regulación. Consecuencias de la crisis de los tigres asiáticos. Retroceso de las ganancias relativas producidas en los años del boom que precedieron a la crisis. Reducciones en el valor de las monedas. Disminución de la demanda asiática de los productos latinoamericanos. Reducción del crecimiento produjo un incremento del desempleo abierto. Aumento en la deuda externa del sistema bancario en los países afectados. Contracciones en el ritmo de exportaciones de los productos nacionales. Aumento general del sentimiento antioccidental y reducciones en el mercado bursátil. Conclusiones de la crisis de los tigres asiáticos. La salida de la crisis asiática exige abandonar la tercera vía tanto en su dimensión política como económica e introducir más libertad de mercado, más derechos civiles y más responsabilidad democrática. Los controles de capital no son la respuesta. El mundo, incluyendo los países emergentes de Asia, necesita la integración de los mercados de capital para canalizar el ahorro desde las economías desarrolladas a aquellas con proyectos que puedan generar mayores rentabilidades. Las economías asiáticas necesitan abrirse más a la inversión extranjera directa, descartar los límites que regulan la propiedad de las empresas y eliminar las restricciones a la entrada de bancos extranjeros y otras instituciones financieras.